El pánico lo asaltó como siempre, como un golpe físico, una opresión en el pecho, un sudor frío perlando su frente a pesar de la esterilidad climatizada de la oficina de topografía. Julián Moreau miró fijamente el plano, el estrecho conducto de mantenimiento delineado en rojo que serpenteaba por el corazón de hormigón del edificio. Se le cortó la respiración. Las paredes de la espaciosa y blanca habitación parecieron inclinarse hacia adentro, el techo descendiendo 1 milímetro imperceptible y aterrador. Cerró los ojos, forzando el aire a entrar en sus pulmones, librando una batalla que peleaba una docena de veces al día. 18 horas. 18 horas enterrado vivo en un túnel derrumbado en el desierto de Malí, con el sabor a polvo y sangre en la boca y el peso de un continente sobre el pecho. Había sobrevivido. La legión extranjera francesa le había enseñado a matar, a construir, a resistir, pero había sido la tierra la que lo había quebrado. Ahora, el único lugar del planeta que realmente temía era el que yacía justo bajo sus pies. El teléfono sonó, una interrupción estridente en su guerra privada. Era su cuñada, con la voz quebrada por una mezcla familiar de exasperación y miedo genuino. Leo había desaparecido. Otra vez. Su hermano menor era una criatura de impulsos y sombras, un artista cuyo lienzo eran los rincones prohibidos y decadentes de París. Su última obsesión eran las catacumbas, no el recorrido desinfectado donde te arrastras junto a fémures pulcramente apilados, sino el laberinto profundo y sin cartografiar. Perseguí un mito, un lugar del que otros catáfiros hablaban en susurros, la Chapelle des Larmes, la capilla de las lágrimas. Durante 3 días no hubo nada. La policía levantó un informe con indiferencia profesional. Leo era adulto, un intruso conocido. La ira latente de Julián era un nudo frío y duro en su estómago. Entonces llegó el correo electrónico, remitente anónimo, sin asunto. Solo un único y corrupto archivo de audio. Hizo clic en reproducir, un siseo de estática, y luego la voz de Leo, un susurro ahogado y áspero por el terror. Ponte pas un hecho. Ce n'est pas un eco. Il répond. No es un eco. Responde. Al susurro le siguió un sonido que perseguiría a Julien en sus horas de vigilia y envenenaría su sueño, un raspado húmedo y pesado como el de una pala arrastrándose por arcilla espesa y empapada. Luego un grito, no un grito de dolor, sino un alarido agudo y desesperado de alguien siendo arrastrado a un lugar del que no había retorno. El archivo se cortó. Las manos de Julián temblaban mientras revisaba los metadatos del archivo. Bajo el código basura había una única y limpia línea de datos GPS, una ubicación, una entrada. La sangre se le heló en las venas. Las coordenadas apuntaban a un rincón olvidado del Distrito 14, un lugar donde la piel de la ciudad era delgada, donde el mundo de los vivos estaba solo unos metros de asfalto del imperio de los muertos. Él era un ingeniero de combate, sabía cómo navegar en la oscuridad, pero esto era un descenso al corazón de su propio infierno personal. Por Leo iría. La entrada era una alcantarilla, su tapa de hierro cubierta por una costra de óxido y décadas de suciedad. La forzó con una palanca, el chirrido del metal contra el metal, una profanación del silencio de la noche. Una oleada de aire frío y estancado lo golpeó,
un aliento fétido de las entrañas del planeta. Olía a tierra húmeda, a podredumbre, algo antiguo y definitivo. La claustrofobia ya era una cosa viva, clavando sus garras en sus pulmones. Respira, Moreau. Es solo un agujero. Enganchó su arnés a una farola cercana y descendió en rappel. Sus botas encontraron apoyo en una cornisa estrecha y viscosa a 10 metros de profundidad. La oscuridad era absoluta, una presencia física que se tragaba el haz de su linterna frontal a apenas 1 metro de su cara. Esto no era la ausencia de luz, era una entidad hambrienta y opresiva. Se desenganchó, recogió la cuerda y se celió dentro. La tapa del mundo se cerró de golpe sobre él. El silencio descendió tan profundo que era un rugido en sus oídos. El túnel era una chatea, un paso de gato, apenas lo suficientemente ancho para sus hombros. Tuvo que arrastrarse sobre su vientre, la piedra húmeda y arenosa rozando su ropa. El aire era escaso, pesado por el frío de la tumba. Su corazón martillaba contra sus costillas, un tamborileo frenético contra el silencio aplastante. Después de 50 metros agónicos, el pasaje se abrió a una cámara más grande. Las paredes estaban hechas de ellos, huesos, millones de ellos, cráneos, fémures, costillas, apilados desde el suelo hasta el techo en sombríos patrones geométricos. Eran los muertos anónimos de siglos de vida parisina, su última morada una macabra maravilla arquitectónica. 6 millones de almas presionadas en las paredes a su alrededor, su juicio silencioso un peso palpable. Julien contuvo las ganas de vomitar. Consultó su brújula, orientándose, obligando la disciplina de la legión a anular el terror primario. El rastro de Leo era frío, pero él era un artista, un vándalo. Habría dejado una marca. La encontró 1 hora más tarde, más adentro en la red de túneles. Un pequeño grafiti recién pintado en una pared de cráneos. Un cuervo estilizado, la firma de Leo. La esperanza, fría y afilada, atravesó su miedo. Siguió la dirección que indicaba el pico del cuervo, hacia una sección más estrecha y antigua de la cantera. Aquí, los túneles no tenían soportes. La amenaza de un derrumbe era una compañera constante y tácita. El agua goteaba del techo, cada gota un disparo en el silencio sepulcral. Navegaba por instinto y por las escasas marcas dejadas por otros catáfilos, flecas descoloridas, símbolos crípticos. Se escurrió por huecos tan estrechos que tuvo que exhalar por completo. La caliza áspera y los huesos salientes enganchándose en su ropa. La claustrofobia era un asalto constante, una voz susurrándole al oído que las paredes se movían, que el techo bajaba, que esta sería su tumba igual que la de Malik. La ignoró, centrándose en la misión. Encontrar a Leo. Salía. Fue en un pequeño osario circular donde su linterna frontal comenzó a parpadear. El haz se debilitó, se volvió de un amarillo enfermizo y luego murió. Se vio sumido en una negrura tan completa que se sintió como si estuviera sumergido en tinta. Se quedó helado, jugueteando con el interruptor, la respiración contenida en su garganta. El silencio presionó. No era silencio. Era el cese del sonido. El goteo de agua se había detenido. El leve zumbido de la ciudad de arriba había desaparecido. Solo había un vacío profundo y sofocante.
Entonces, la sensación. Las paredes estaban más cerca. Supo con una certeza irracional que desafiaba la física que el espacio a su alrededor se estaba encogiendo. Los huesos apilados presionaban hacia adentro, el peso de la tierra de arriba concentrándose en este único punto, en él. Sus pulmones se paralizaron. No podía respirar. Era esto, el derrumbe. Rebuscó en su mochila, sus dedos cerrándose alrededor del tranquilizador cilindro de una bengala química. La activó y una luz blanca y áspera de magnesio inundó la cámara, haciendo retroceder a las sombras. Las paredes estaban exactamente donde habían estado. Nada se había movido, pero acurrucada en un rincón, con el rostro pálido y surcado de mugre, había una mujer. Se encogió ante la luz, con los ojos muy abiertos por un terror que reflejaba el suyo. ¿Quién eres? La voz de Julián era un graznido áspero. Sostenía la bengala como un arma. Elise, susurró ella, con voz temblorosa. Yo estaba con ellos. Con Le Corbeau. El nombre no significaba nada para él. ¿Dónde está mi hermano? Leo, el artista. ¿Lo has visto? Sus ojos se abrieron aún más. ¿El cuervo? Sí, es él. Le Corbeau lo tiene. Va a usarlo. Se estremeció, rodeándose con sus delgados brazos. Lo llaman el silencio final. Lo adoran. Creen que algo vive aquí abajo. Un dios de la decadencia. Trajeron a Leo a la capilla de las lágrimas para un ritual, un sacrificio. La sangre de Julián se convirtió en hielo. Llévame allí. No podemos, tartamudeó, negando con la cabeza. Es un laberinto. Le Corbeau está loco. Sus seguidores son fanáticos. Nos matarán. Primero tendrán que pasar por encima de mí, dijo Julián, con voz plana y fría. El miedo seguía allí, una serpiente enroscada en sus entrañas, pero ahora tenía un objetivo. Eres un navegante experta, afirmó. No era una pregunta. Había visto la brújula gastada en un cordón alrededor de su cuello, los fragmentos de mapas laminados y dibujados a mano que asomaban de su bolsillo. No era una turista perdida. Elise vaciló, luego asintió lentamente, derrotada. Puedo llevarte, pero no entiendes a qué te enfrentas. No son solo ellos. La cosa que adoran es real. Se mueve en la oscuridad. Hace que las paredes respiran. Las paredes estaban más cerca. El recuerdo de la sensación tan vívido, tan real, le provocó un escalofrío. Miró a esta mujer, esta supuesta fugitiva. No confiaba en ella, pero era su único camino hacia Leo. Guíame, ordenó. Su voz no dejaba lugar a discusión. El camino que Elise eligió fue una pesadilla, un viaje calculado a través de las partes más sofocantes del laberinto. Lo condujo a través de túneles inundados donde tuvo que sumergirse en agua helada y llena de huesos, con la superficie a solo centímetros del techo. Lo guió a través de chateras tan estrechas que podía sentir sus costillas comprimirse, la piedra arrancándole la piel de la espalda. Con cada paso angosto, con cada metro más profundo en la tierra, su control se deshilachaba. Los ataques de pánico se hicieron más frecuentes, destellos de terror cegador, donde el túnel de Malí y las catacumbas de París se fusionaban en una única tumba interminable y aplastante. Elise siempre estaba allí para calmarlo. Respira, susurraba. Su voz
una presencia constante en la oscuridad. Concéntrate en mi voz. Ya casi llegamos. Pero Julián, incluso a través de la neblina de su miedo, comenzó a notar cosas. Ella nunca parecía realmente asustada de los pasajes, solo de que los atraparan. Su navegación era demasiado segura, demasiado precisa. No estaba huyendo, estaba siguiendo una ruta. Su sospecha se consolidó cuando encontraron el cuerpo, un hombre con un mono negro medio sumergido en el barro de un pasaje de techo bajo. Su rostro era una máscara de agonía, su cuerpo retorcido en un ángulo antinatural, pero no estaba aplastado, estaba absorbido. La roca del suelo parecía haber fluido hacia arriba y alrededor de sus piernas, hundiéndolo en los cimientos mismos de las catacumbas. Un derrumbe, dijo Elise, su voz un poco demasiado rápida. Pasa todo el tiempo. Julián se arrodilló, su nueva linterna LED trazando los bordes de la situación del hombre. No había fracturas en la roca circundante. Era lisa. Tocó la piedra alrededor de la pierna del hombre. Estaba fría, pero extrañamente se sentía como tierra compactada, no como caliza. Levantó la vista hacia Elise. Sus ojos mostraban un destello de algo que no había visto antes. No era miedo, era júbilo. Entonces lo supo, era una trampa. Cada pasaje claustrofóbico, cada momento de su creciente terror. No era una coincidencia. Era el objetivo. Estaba siendo conducido no a un rescate, sino a un destino. Estaba siendo preparado. ¿Cuánto falta?, preguntó, su voz engañosamente tranquila. Ya estamos aquí, dijo ella, su propia voz cambiando, perdiendo su temblor, adquiriendo un filo agudo y metálico. Señaló con su luz hacia un arco bajo que él no había notado, una abertura que parecía tragársela. Luz. Desde dentro llegaba un canto bajo y rítmico, la capilla de las lágrimas. La caverna era vasta, una anomalía geológica que desafiaba el peso aplastante de arriba, pero su tamaño no ofrecía consuelo. Cada superficie estaba cubierta de cráneos, cientos de miles de ellos, todos inclinados hacia abajo, sus cuencas vacías dispuestas para crear la ilusión de 1.000.000 de rostros llorosos. El aire estaba cargado del olor a ozono y tierra húmeda y vibraba con el canto gutural y monótono de 2 docenas de figuras con monos negros. En el centro de la caverna, encadenado un tosco altar de fémures apilados, estaba Leo. Estaba pálido y demacrado, sus manos de artista fuertemente atadas. Sus ojos estaban muy abiertos con un terror vacío y drogado. De pie ante él había una figura alta y demacrada con un largo abrigo negro, su rostro una máscara afilada y depredadora. Le Corbeau, el cuervo, sostenía una daga ceremonial tallada en lo que parecía ser una tibia humana. Llegas tarde, dijo Le Corbeau, su voz un barítono resonante que cortaba el canto. No estaba mirando a Elise, estaba mirando directamente a Julián. Pero has traído la ofrenda, el miedo es exquisito, sazona el aire. Elise sonrió, una sonrisa escalofriante y fanática. Está maduro, maestro. La presión lo ha ablandado a la perfección. El silencio tendrá un buen festín. La traición fue un shock frío y limpio que quemó instantáneamente la niebla del pánico. La mente de Julián
se enfocó con la precisión de la legión, 20 cultistas más Le Corbeau y Elise. Leo era el objetivo, el entorno era el enemigo. Suéltalo, gruñó Julien, su mano bajando hacia el cuchillo de combate en su cinturón. Le Corbeau se rió, un sonido que no hizo eco en la vasta cámara, simplemente fue tragado por el silencio opresivo. No lo entiendes. Tú no eres el rescatador, eres el aperitivo. Tu terror es la nota de gracia que llama nuestro Dios de su letargo. Tu hermano es el plato principal. Mientras hablaba, el canto se intensificó y las luces comenzaron a morir. Una por una, las linternas frontales de los cultistas parpadearon y se apagaron. La caverna se sumió en una oscuridad rota solo por el haz de Julien y la única linterna cerca del altar. La sensación regresó 10 veces más fuerte que antes. Las paredes gemían, se movían, la inmensa presión de la tierra buscando liberarse justo aquí, justo ahora. El canto cesó. Comenzó un nuevo sonido, el raspado húmedo y pesado del archivo de audio de Leo. Venía de todas partes a la vez, de las paredes, del suelo, del techo. Julien barrió con su luz los rostros llorosos de la pared. Los huesos se movían, no caían, sino que fluían, como barro espeso. Un tentáculo de tierra de tumba compactada y hueso astillado se extendió desde la pared, tanteando el aire, el mur vivant. El muro viviente era real. Un cultista gritó un sonido agudo y penetrante que fue abruptamente cortado. Julien dirigió su luz hacia la fuente. Un grueso brazo óseo había salido disparado del suelo, se había envuelto alrededor de la cintura del hombre y lo estaba arrastrando hacia abajo. Desapareció en la roca sólida con un crujido húmedo y repugnante. Esa fue la señal. Los cultistas restantes, armados con cuchillos y huesos afilados, se abalanzaron, su fanatismo superando su miedo. Julien los enfrentó de frente. La lucha fue un torbellino de violencia desesperada en la oscuridad parpadeante. Se movió con una eficiencia brutal. El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo de la legión era una memoria muscular que se apoderó de su cuerpo. Una parada, una estocada a la garganta, un codazo a la mandíbula, un rodillazo a la ingle. Era una máquina de supervivencia, pero eran demasiados. Un cuchillo le cortó el brazo, otro le rozó las costillas. Pateó un cultista hacia atrás, su bota conectando con un crujido nauseabundo. Detrás de él escuchó a Elise gritar: el altar lo atrae el sacrificio. Miró hacia atrás. Más miembros gruesos como troncos de árboles y formados por hueso, tierra y los restos a medio disolver de víctimas pasadas emergían del suelo de la caverna, arrastrándose silenciosamente hacia el altar, hacia Leo. La entidad no cazaba por la vista, cazaba por el sonido, por la vibración, la lucha, el canto, sus propios jadeos. Todo era una campana para cenar. Estaba siendo acorralado, conducido hacia el altar. Le Corbeau estaba allí, con los brazos en alto, exultante ante su Dios. Sí, venid, alimentaos de su desesperación. Julien se había quedado sin opciones. Estaba sangrando, cansándose. Las paredes se cerraban tanto literal como figuradamente. Rebuscó en su mochila, sus dedos cerrándose alrededor de la última bengala. La activó.
La cegadora luz blanca iluminó toda la caverna durante unos preciosos segundos. El murvivant retrocedió, sus miembros retrayéndose momentáneamente de la intensa luz. Pero Julián no estaba mirando al monstruo, estaba mirando hacia arriba. Su ojo de topógrafo, su cerebro de ingeniero, atravesó el caos. Allí, en lo alto del techo, una red de grietas por tensión críticas irradiaba desde un punto central. Era un antiguo pozo de cantera sellado hacía mucho tiempo. Un punto débil masivo y catastrófico. Vio el camino a la victoria, no a la victoria, a la supervivencia. Luchó con una ferocidad renovada, como un hombre poseído. Necesitaba llegar a la base de esa pared. Empujó a un cultista hacia el camino de un miembro óseo que lo agarraba, usando el grito de agonía del hombre como distracción. Llegó a la pared directamente debajo de la grieta por tensión, su mochila raspando contra los cráneos llorosos. Sacó la última herramienta de su arsenal, una pequeña carga de alto rendimiento utilizada para demoliciones estructurales precisas. No era mucho, pero colocada correctamente sería suficiente. Tenía segundos. Pegó la carga a la pared, ajustando el temporizador a 15 segundos. Elise lo vio. Su sonrisa fanática se convirtió en un gruñido de rabia. ¡No! ¡No le negarás al silencio lo que es suyo! Cargó contra él con un fragmento de hueso como una daga. Él respondió a su carga, se hizo a un lado y le clavó el cuchillo en el costado. Ella jadeó, una mirada de traición y sorpresa en su rostro, antes de desplomarse en el suelo. 10 segundos. Corrió hacia el altar, derribando a Le Corbeau. El líder del culto cayó con un grito de sorpresa. El cuchillo de Julián encontró su lugar en el pecho del hombre. 7 segundos. Las cadenas que sujetaban a Leo eran de hierro grueso y antiguo. No había tiempo para la llave. Agarró la pesada daga de hueso de la mano muerta de Le Corbeau y la golpeó contra el mecanismo de la cerradura una y otra vez. El metal gritó y con un último y desesperado tirón, la cerradura se hizo añicos. 3 segundos. ¡Corre, Leo! Gritó, levantando a su aterrorizado y tambaleante hermano. Corrieron hacia el túnel de entrada, alejándose del inminente colapso. 2, 1. La explosión no fue un estruendo, sino un crujido agudo y ensordecedor que partió el aire. Por un momento hubo silencio. Luego, un gemido desde la roca madre de París. Muy por encima, la grieta por tensión cedió. Miles de toneladas de roca y tierra, el peso de una ciudad y su historia comenzaron a caer. El techo de la capilla de las lágrimas implosionó. El mur-vivant, el altar, los cultistas muertos y moribundos, todo fue aniquilado en una avalancha de piedra. La onda expansiva golpeó a Julián y Leo, lanzándolos al túnel. El derrumbe no se contuvo. Fue una reacción en cadena, los antiguos túneles de la cantera cediendo uno tras otro. Lo que siguió fue una carrera ciega y frenética por sus vidas. El mundo era un caos rugiente y tembloroso de rocas que caían, polvo asfixiante y oscuridad absoluta. Julien arrastró a Leo guiado solo por el recuerdo del camino que habían tomado, huyendo del sonido del fin del mundo justo detrás de ellos. El suelo se sacudió
y una sección del túnel más adelante se derrumbó, revelando no otro pasaje, sino el ladrillo curvo de una alcantarilla principal. Con sus últimas fuerzas empujó a Leo a través de la abertura y se metió tras él justo cuando el túnel detrás de ellos se desintegraba por completo, sellando las catacumbas para siempre. Ahora estaban en las venas de la ciudad, el agua fétida de la alcantarilla bañándolos. Siguieron la corriente, tropezando en la oscuridad, hasta que lo vieron, un tenue rectángulo de luz gris, una escalera de mantenimiento. Julián empujó a Leo hacia arriba y luego lo siguió, con los músculos gritando de dolor. Empujó la rejilla de arriba, se dio con un gemido. Se arrastró fuera, sacando a su hermano tras él, y se derrumbó sobre los adoquines. Llovía, una llovizna fría y limpia de París, que lavaba el polvo y la sangre de sus rostros. El cielo de arriba era de un gris vasto, abierto y hermoso. Los coches siseaban al pasar sobre el asfalto mojado. Julien yacía de espaldas, sin hacer caso a la gente que lo miraba, y inhaló el aire libre y abierto en sus pulmones. Estaba fuera, estaba en la superficie. Se había enfrentado al peso aplastante de la tierra, había mirado al corazón del silencio final y se había abierto paso a zarpazos de vuelta al mundo de los vivos. Había sobrevivido. Y esta vez sabía que las pesadillas serían diferentes. No serían sobre estar enterrado, sino sobre lo que yacía enterrado debajo de él.